Titanic. El barco que nunca se hundió. Seguro que todos ustedes saben que el Titanic fue un transatlántico de bandera británica, que fue botado a principios del siglo pasado y que colisionó contra un iceberg en su viaje inaugural, terminando de manera trágica, con la muerte de más de 1500 personas. Pero lo que seguro que muchos no saben, es que tuvo dos hermanos, uno mayor, el Olympic, y otro menor, el Britannic. Y digo mayor y menor porque en el momento de su botadura, los tres barcos eran prácticamente idénticos. El primero de ellos, el Olympic, fue construido en el astillero Harland y Wolff y fue botado al mar en octubre de 1910. Realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911. Su capitán fue Edward John Smith, que a la postre capitanearía también el primer y último viaje del Titanic, desapareciendo en el naufragio. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un grave incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se acercó demasiado debido a la turbulencia de la hélice del Olympic colisionando con este y provocándole graves desperfectos. Tras un análisis de los hechos, se declaró culpable del incidente al Olympic, por lo que el seguro no cubrió los gastos de la reparación. Hay una interesante teoría de la conspiración, que postula que ante los problemas financieros por los que atravesaba la empresa propietaria del barco White Star Line, como medida desesperada por evitar la bancarrota, optó por cambiar los dos barcos haciendo pasar al Olympic por el Titanic, enviando al falso Titanic a un viaje sin retorno para cobrar el seguro. Tras el accidente, el Olympic fue parchado y enviado de vuelta de Belfast para una reparación en profundidad. A finales de 1911 los dos barcos estuvieron juntos en Belfast. Allí pudo haber sido donde ambos barcos se cambiaron, sustituyendo los rótulos y el nombre de los cascos. Cuando el Titanic abandonó Belfast, rumbo a Southampton, el Reino Unido estaba en medio de una huelga del carbón. Muchos trabajadores estaban sin empleo, pero aún así parte de la tripulación del Titanic rehusó enrolarse en su primer y último viaje transatlántico. ¿Sabrían algo? En medio de esta huelga, otro barco, el Californiano, perteneciente al holding de J.P. Morgan y destinado al transporte de mercancías y pasajeros, no tuvo problemas para abastecerse de carbón para realizar un viaje a los Estados Unidos, 5 días antes de que partiese el Titanic. A pesar de que debido a la huelga debía de haber centenares de personas tratando de encontrar un barco que les llevase a América, el barco partió sin pasajeros, solo con un cargamento de mantas y de jerseys. Mientras tanto, más de 50 pasajeros de primera clase del Titanic, cancelaron en el último momento su pasaje. Muchos de ellos eran asociados de J.P. Morgan, y el propio banquero en persona, que canceló su billete alegando enfermedad, aunque un par de días después fue sorprendido en Francia con su amante. El Californiano, cuando llegó a la zona en la que el Titanic colisionaría horas después con un iceberg, se detuvo y se quedó allí con los motores encendidos. Extrañamente, la noche de la colisión, el capitán del Californiano durmió vestido en un sofá del puente en vez de retirarse a su camarote, como sabedor de que algo inminente iba a ocurrir requiriendo su inmediata acción. Esa noche, el Titanic cruzó 3 mensajes con el Californiano, en los que este último le informaba de su posición. El capitán del Titanic también durmió vestido en un sofá esa noche. Incluso sin luna, el iceberg pudo haberse visto a 8 kilómetros de distancia, estando dentro de los márgenes de maniobrabilidad del Titanic para esquivarlo, pero aún así lo golpeó. Por desgracia, el Titanic confundió un tercer barco que se divisaba en el horizonte con el Californiano, que se encontraba realmente a 20 kilómetros, esperando sin éxito que apareciese ante el Titanic. En el Titanic, tras el incidente imperó la calma, sabedores de la presencia en las inmediaciones de un barco que vendría en su rescate. Pero al no acudir, finalmente cundió el pánico. El resto de la historia, ya la conocen. Tras pasar 100 años sumergido en aguas del Atlántico, la corrosión ha desprendido alguna de las letras fijadas a su casco dejando ver lo que había detrás. En este caso una M y una P, de Olympic. Seguro que habéis encontrado similitudes entre esta historia y el incidente del 11S. Una de las conspiraciones sobre el atentado de las Torres Gemelas postulaba que el móvil fue cobrar el seguro y evitar las costosas remodelaciones a las que se tenían que someter las torres. Y al igual que esta conspiración, la del Titanic seguramente también es falsa. La historia es apasionante. Reveladora. Pero deja cabos sueltos. El principal de ellos es el propio Titanic, oficialmente, Olympic.
Los desperfectos que sufrió habrían desaparecido por completo, algo que no debió de pasar por alto la aseguradora Lloyds, que desembolsó la por entonces astronómica cantidad de $5 millones, solo 15 días después de que se firmase el seguro. Aunque en un documental se insiste en la facilidad del cambiazo entre ambos barcos, esta tarea no sería tan válida. Sobre todo considerando que uno de los barcos seguiría a flote y que podría ser inspeccionado. Todos los paneles de madera estaban numerados, etiquetados con el identificativo 400 en el Olympic, mientras que el Titanic llevaba el 401. Para evitar ser descubiertos, habrían tenido que ser desmontados y montados de nuevo en el otro barco. Después de que el Olympic fuese retirado del servicio, algunos de esos decorados fueron adquiridos en subastas para ornamentar hoteles y despachos de acaudaladas personalidades. Por ejemplo, el salón del Olympic adorna ahora una suite del Hotel White Swan en Alnwick. Aunque parecían iguales, existían bastantes diferencias entre ambos barcos. En la zona marcada con una línea roja, podemos ver un mirador de primera clase que en el Titanic estaba cubierto con paneles de cristal retráctil, mientras que en el Olympic estaba descubierto. La zona marcada en verde eran camarotes en el Titanic, pero no en el Olympic. La distribución de las ventanas era distinta. De más está decir, que en ambos barcos habría que haber realizado los cambios necesarios para que nadie hubiese notado nada. La zona azul era parte de la cubierta B en el Olympic, pero en el Titanic, toda esta zona se eliminó para ampliar el restaurante de primera clase. El recuadro amarillo marca unas ventanas que eran redondas en el Olympic, pero rectangulares en el Titanic. Las chimeneas también eran distintas, por lo que habría que haber pintado las del Olympic y pintado y envejecido las del Titanic. Todos estos cambios tendrían que haber sido realizados en ambos barcos en un breve espacio de tiempo y sin que nadie sospechase nada ni viese nada extraño. Aunque tengo que reconocer que la historia es increíblemente buena, hasta me la he llegado a creer en algunos momentos, si te paras a pensar, te das cuenta de que es solo eso, una buena historia. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para seguir publicando más historias.